Son omnipresentes, pero a menudo pasan desapercibidos. Dependemos de ellos todos los días, pero rara vez pensamos en ellos. Las llantas, esas maravillas de la ingeniería y la ciencia de los materiales, sostienen silenciosamente nuestro mundo moderno. Desde el viaje diario al trabajo hasta el comercio global, desde los servicios de emergencia hasta los viajes por carretera, las llantas son los héroes olvidados que nos mantienen en movimiento. Imaginen un mundo sin llantas. El transporte, tal como lo conocemos, se detendría. El movimiento eficiente de bienes y servicios cesaría. Nuestras ciudades, nuestras economías, nuestra forma de vida se transformarían fundamentalmente. No es exagerado decir que las llantas son indispensables para la sociedad moderna. Sin embargo, a pesar de su importancia, ¿con qué frecuencia nos detenemos a considerar la humilde llanta? ¿Cuánto sabemos realmente sobre su historia, su evolución, la notable tecnología que se utiliza en su diseño y fabricación? En esta exploración, profundizaremos en el fascinante mundo de las llantas, trazando su viaje desde sus inicios rudimentarios hasta las sofisticadas maravillas de la ingeniería que son hoy. Acompáñenos mientras descubrimos los secretos detrás de estos héroes olvidados de la vida moderna. Antes de profundizar en la historia de la llanta, debemos retroceder en el tiempo hasta la invención que la hizo necesaria, la rueda. La rueda, un salto tecnológico que transformó la civilización humana, surgió en Mesopotamia alrededor del año 3500 a.C. Estas primeras ruedas, hechas de madera y luego de piedra, eran rudimentarias. Sin embargo, eran lo suficientemente fuertes como para soportar carros y carruajes simples, revolucionando el transporte y sentando las bases para el desarrollo de vehículos más complejos. Durante siglos, la rueda se mantuvo prácticamente sin cambios. Las ruedas de madera, a veces con bandas de hierro para mayor durabilidad, siguieron siendo el estándar. Estas primeras ruedas a menudo eran incómodas e implacables en terrenos accidentados. La necesidad de una interfaz más resistente y amortiguadora entre la rueda y el camino era evidente. Sin embargo, se necesitarían milenios y el descubrimiento de un material extraordinario, el caucho, para marcar el comienzo de la era de la llanta. La historia de la llanta está inextricablemente ligada a la historia del caucho. Originario de las Américas, el caucho era conocido por los pueblos indígenas durante siglos. Lo usaban para crear ropa impermeable, calzado e incluso pelotas que rebotaban. Los exploradores europeos, al encontrar caucho en el siglo XV, quedaron intrigados por sus propiedades únicas. Sin embargo, los primeros intentos de utilizar el caucho en Europa resultaron problemáticos. El caucho natural, aunque posee una elasticidad notable, era susceptible a los cambios de temperatura, volviéndose quebradizo en el frío y pegajoso en el calor. Se necesitó el ingenio de un químico escocés llamado Charles Mackintosh para liberar el potencial del caucho. En 1823, Mackintosh patentó un método para impermeabilizar telas intercalando una capa de caucho entre dos capas de tela. Su invento, llamado Mackintosh en honor a su creador, revolucionó la ropa impermeable y demostró las aplicaciones prácticas del caucho. El descubrimiento de Mackintosh allanó el camino para una mayor experimentación con este material versátil, preparando el escenario para el nacimiento de la llanta de caucho. La primera versión de lo que podríamos reconocer como una llanta surgió en la década de 1830. Estas primeras llantas, iniciadas por Robert Thomson, eran esencialmente bandas de caucho sólido colocadas alrededor de ruedas de madera. Si bien eran una mejora con respecto a las ruedas desnudas, estas llantas de caucho sólido ofrecían una amortiguación limitada y eran propensas a dañarse con los escombros del camino. Un avance fundamental se produjo en 1845 con la invención de la llanta neumática. El inventor escocés Robert William Thomson, inspirado en las vejigas llenas de aire de los animales, concibió una llanta llena de aire presurizado. El diseño de Thomson, aunque ingenioso, se adelantó a su tiempo. Los materiales y los procesos de fabricación necesarios para producir llantas neumáticas duraderas y confiables aún no estaban disponibles. Se necesitarían otras 4 décadas y la determinación de otro inventor, John Boyd Dunlop, para llevar la llanta neumática a la vanguardia. En 1887, Dunlop, buscando mejorar el andar del triciclo de su hijo, reinventó independientemente la llanta neumática.
El momento de Dunlop fue fortuito. Los avances en la vulcanización del caucho y la fabricación de bicicletas crearon una demanda para su invento. Sección 5. El auge de la producción en masa y la estandarización. A finales del siglo XIX y principios del XX, se presenció una revolución en el transporte con el auge del automóvil. Ya no era una novedad. El automóvil estaba a punto de convertirse en una parte integral de la vida moderna. Esta industria floreciente, a su vez, impulsó la demanda de llantas neumáticas. La invención de Dunlop, una vez relegada a las bicicletas, encontró un mercado nuevo y en rápida expansión. La producción en masa de automóviles requirió la producción en masa de llantas. Compañías como Dunlop Rubber, Goodyear Tire and Rubber Company y Michelin, fundadas en esta época, invirtieron mucho en el desarrollo de procesos de fabricación eficientes. A medida que aumentaba la propiedad de automóviles, también lo hacía la demanda de tamaños y tipos de llantas estandarizados. La necesidad de intercambiabilidad y facilidad de reparación impulsó el desarrollo de dimensiones de llantas y sistemas de montaje estandarizados. Estos primeros esfuerzos de estandarización, aunque rudimentarios para los estándares actuales, sentaron las bases para la industria global de llantas que conocemos hoy. La producción en masa de automóviles y la estandarización de los diseños de las llantas fueron pasos cruciales para que el automóvil fuera accesible a las masas. Sección 6. La ciencia de los materiales. Toma el control. La llegada de los sintéticos. El siglo XX vio avances significativos en la ciencia de los materiales, con profundas implicaciones para la industria de las llantas. El caucho natural, aunque poseía muchas propiedades deseables, estaba sujeto a los caprichos de la naturaleza. Las fluctuaciones en el suministro, junto con las limitaciones inherentes del caucho natural, impulsaron la búsqueda de alternativas. El desarrollo del caucho sintético, una alternativa artificial al caucho natural, revolucionó la industria de las llantas. El caucho sintético, sintetizado por primera vez en Alemania a principios de los años 1900, ofrecía varias ventajas sobre su contraparte natural. Era más resistente a las temperaturas extremas, aceites y productos químicos, lo que lo hacía ideal para aplicaciones exigentes. La llegada del caucho sintético liberó a los fabricantes de llantas de su dependencia del caucho natural, lo que permitió un mayor control sobre las propiedades de los materiales y allanó el camino para el desarrollo de llantas especializadas para aplicaciones específicas. Esto marcó un punto de inflexión en la evolución de la llanta, marcando el comienzo de una era de innovación y rendimiento sin precedentes. Sección 7. Seguridad y rendimiento. Una búsqueda interminable. Desde el principio, los diseñadores de llantas se han enfrentado al desafío de equilibrar la seguridad y el rendimiento. Las primeras llantas, propensas a pinchazos y reventones, representaban riesgos significativos para los automovilistas. A medida que aumentaban las velocidades y mejoraban las carreteras, la necesidad de llantas más seguras y confiables se volvió primordial. Las innovaciones en el diseño de la banda de rodadura, iniciadas por Goodyear con la invención de la primera banda de rodadura para todo clima en 1908, mejoraron significativamente el agarre y la tracción de las llantas. La introducción de llantas radiales con cinturón de acero en la década de 1940 mejoró aún más la resistencia, durabilidad y resistencia a los pinchazos de las llantas. Los fabricantes de llantas invirtieron mucho en investigación y desarrollo, buscando optimizar los patrones de la banda de rodadura, los compuestos de caucho y la construcción de las llantas para mejorar la seguridad, el manejo y la eficiencia del combustible. El desarrollo de llantas run flat, capaces de recorrer una distancia limitada incluso después de un pinchazo, proporcionó una capa adicional de seguridad y conveniencia para los automovilistas. La búsqueda de llantas más seguras y de mayor rendimiento continúa hoy. Impulsada por los avances en la ciencia de los materiales, el modelado por computadora y un enfoque implacable en la innovación. Sección 8. Gigantes de la industria. Goodyear, Michelin y más allá. La industria de las llantas, desde sus humildes comienzos, se ha convertido en un gigante global, con un puñado de empresas que dominan el mercado. Nombres como Goodyear, Michelin, Bridgestone, Continental y Pirelli
son sinónimo de calidad, innovación y rendimiento. Estos gigantes de las llantas, a través de décadas de investigación y desarrollo, han jugado un papel fundamental en el avance de la tecnología de las llantas. Desde las primeras llantas producidas en masa hasta el desarrollo de la tecnología Run Flat y más allá, estas empresas han ampliado constantemente los límites de lo posible. Han invertido mucho en investigación y desarrollo, siendo pioneros en nuevos materiales, procesos de fabricación y diseños de llantas. Sus contribuciones a la industria automotriz y de hecho a la sociedad moderna son inconmensurables. Estas empresas, a través de su incesante búsqueda de la innovación, han hecho que nuestros vehículos sean más seguros, más eficientes y más agradables de conducir. Sección 9. El camino a seguir. Explorando el futuro de las llantas. Mientras nos encontramos en la cúspide de una nueva era en el transporte, el futuro de la llanta está lleno de posibilidades. Los vehículos eléctricos, la conducción autónoma y la economía compartida están a punto de revolucionar la industria automotriz tal como la conocemos, y las llantas deberán adaptarse para satisfacer estas demandas en evolución. Imaginen llantas con sensores integrados que monitorean las condiciones de la carretera, la presión de las llantas y el desgaste de la banda de rodadura en tiempo real, transmitiendo estos datos a la computadora a bordo del vehículo o incluso a la nube. Imaginen llantas autoinflables que ajustan automáticamente la presión para un rendimiento óptimo y eficiencia de combustible. Visualicen llantas sin aire, construidas con materiales avanzados, que eliminan el riesgo de pinchazos y ofrecen una durabilidad incomparable. El camino a seguir está pavimentado con innovación. A medida que nos aventuramos en el futuro de la movilidad, una cosa es segura: la humilde llanta, en constante evolución, seguirá desempeñando un papel fundamental en nuestro viaje.